bien, vamos a dar comienzo a la clase número 8 de técnicas en resonancia magnética nuclear, en donde vamos a ver y a observar el planeamiento de dos estructuras que son continuas y contiguas, como ya había explicado en clases anteriores en la materia prácticas 3, ¿sí? Que son el macizo craneofacial y el cuello. Mucha patología comprenden a veces los dos sectores. Hay que saber diferenciar lo que es anatomía radiológica normal de la patológica para siempre incluir el sector patológico, ¿sí? Es decir, aquel sector que no es normal en todos los cortes del espacio en el cual se vea y en relación a los planos que correspondan, ¿sí? El macizo craneofacial prácticamente es una estructura que está compuesto por los huesos del cráneo, los huesos de la cara, ¿sí? Es una estructura que pareciera que fuera diseñada para proteger estructuras vitales como las órbitas, estructuras digestivas y vías respiratorias. Está constituido por varios huesos como el maxilar superior, el maxilar inferior, el unguis, ¿sí? El malar, el palatino, etc. Acá vemos en estas tomas o llamadas en mosaico, ¿sí? Axial, fíjense en cómo se ve bien la lámina, cómo se ven los senos paranasales, ¿sí? Los senos maxilares paranasales, y estas dos tomas en mosaico, ¿sí? En el plano coronal. Este es un plano más anterior, en donde estamos viendo los globos oculares, es un plano más posterior, ¿sí? Acá estamos viendo muy bien, observando los cornetes, el etmoides, ¿sí? Con su lámina perpendicular. Acá chiquitita está la lámina cribosa, que se denomina cribosa porque por ahí están las cribas, que son esos orificios por donde pasan los nervios olfatorios, ¿sí? Esta lámina horizontal, y desde la lámina, donde comienza la lámina horizontal, esta estructura que se denomina apófisis cristagalis, ¿sí? Vamos a ver entonces en la proyección del macizo craneofacial cuáles son aquellas estructuras a tener en cuenta y sobre todo los planos de abordaje. Otras de los temas importantes para tener en consideración dentro de este sector anatómico es la relación que guarda muchas veces en la búsqueda de la patología de estructuras que están relacionadas con la parte endocrinológica, ¿sí? Muchas veces se han pedido macizo craneofacial para ver la parótida, o a veces los médicos piden cuello, y muchas veces macizo y cuello para ver la parótida. Más que nada está en el sector del macizo craneofacial, pero muchas veces esa patología se extiende a lo largo de las partes blandas del cuello, ¿sí? Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, a esta glándula parótida que está dividida, fíjense que bien que se ve en el esquema, en dos lóbulos, un lóbulo externo o llamado superficial y un lóbulo interno o llamado lóbulo profundo, ¿sí? Bien. Y otras de las características fundamentales de este sector es que también pueden llegar a pedir, en la parte endocrinológicamente hablando, la visualización de las glándulas sublinguales o también de las glándulas submaxilares. Aparte, ahora después vamos a ver en el cuello, ¿sí? De la glándula tiroides, que es una de las estructuras más importantes del cuello. Pero en lo que respecta a macizo y en la zona de influencia de ambos sectores, que sería el maxilar inferior, porque vamos a ver que los cortes inferiores del macizo craneofacial forman parte de los cortes superiores, siempre hablando de un sector craneocaudal, ¿sí? Del cuello. ¿Estamos? Fíjense, el macizo craneofacial puede hacerse sin contraste o con contraste. Estas son las secuencias que fundamentalmente vamos a utilizar. Siempre vamos a comenzar el protocolo de estudio con un sagital T1 del macizo, ¿sí? ¿Con qué lo vamos a hacer? Con la misma bobina que estamos haciendo cerebro. Y si tenemos una neurovascular que tenga, es decir, que tenga señal para poder estudiar no solamente el macizo, también parte del cuello, mejor todavía, ¿sí? Si no, estamos muy limitados con respecto a la intensidad de señal del estudio. Y muchas veces, cuando comienza una patología, el médico informa en la finalización del área de estudio contigua, se observa dicha estructura, es conveniente continuar el estudio o realizar un examen y ahí colocan el método a elección. ¿Estamos? Entonces, el macizo craneofacial puede ser sin contraste o con contraste. Acá tenemos un plano sagital. El plano sagital
vamos a poder hacer los otros dos planos del espacio, que son el coronal y el axial. ¿Qué tenemos que tomar como angulación de corte en este caso? Tenemos que respetar lo que se denomina el paladar duro, que es esto que está acá, que sería el techo de la cavidad bucal. Seguida a este paladar duro, ¿sí? La inclinación de corte, vamos a hacerlo desde la inclusión del seno frontal hasta incluir el maxilar inferior. Así vamos a hacer los cortes o a realizar los cortes axiales o transversales del macizo craneofacial. Y como siempre les digo, haciendo hincapié en el otro plano, por ejemplo, que es el coronal, en la perpendicularidad. Fíjense, para el plano coronal vamos a incluir desde los huesos propios de la nariz, ¿sí? Hasta pasar la silla turca y el clivus del seno esfenoidal, ¿sí? Hasta pasar o hasta incluir, por así decir, las apófisis pterigoides. Eso es con respecto a los planos, ¿sí? Con respecto a las secuencias utilizadas, nosotros trabajamos de esta forma. Arrancamos con un sagital T1 para ver de perfil, de un lado parasagital, bien desde la cara, hasta el otro parasagital del otro lado, la parte anatómica, o sea, anátomo estructural. Después de ese sagital T1 vamos a hacer un coronal T1 y un coronal supresión, es decir, STIR. Luego acá puse axiales 3 colores, para resumir un poco. Axiales 3 colores, ¿qué significa 3 colores? T1, T2 y supresión. Vamos a realizar una difusión en el plano axial si es que se trata de una patología invasiva, es decir, neoplásica que por general pueden ser malignas, ¿sí? Entonces vamos a utilizar una difusión, sobre todo cuando esa patología, a través de otro método de diagnóstico por imágenes, nos habla de una erosión, ¿sí? A nivel óseo, es decir, de un efecto osteolítico. Y luego de esa difusión vamos a hacer el axial FAT-SAT T1, axial FAT-SAT T1, es decir, una supresión grasa, ¿sí? Ponderada en T1 en el plano axial, para luego repetirla, luego repetirla con contraste, ¿sí? ¿Por qué es FAT-SAT T1? Porque en el T1 me da la anatomía, el FAT-SAT me suprime el tejido graso y después con contraste, si ese tejido neurovascular patológico toma contraste, lo voy a poder ver con mucha más definición. Porque si yo hago ponderado en T2, el T2 me va a brillar el líquido, ¿sí? Entonces, por eso elegimos el FAT-SAT T1. Entonces, estos planos, estas secuencias y estos planos, si el macizo craneofacial es sin contraste. Y si es con contraste, realizamos idem sin contraste. O sea, realizamos todas estas secuencias, lo inyectamos al paciente con el contraste con gadolinium y vamos a realizar los 3 planos en T1, es el T1 axial, coronal y sagital, y vamos a repetir el FAT-SAT T1 en axial. Siempre tenemos que repetir el mismo plano. Si nosotros estamos viendo que la patología se ve mejor en coronal, este FAT-SAT T1 lo podemos hacer en coronal y luego de la administración de contraste de gadolinio volvemos a hacer este FAT-SAT T1 pero en el plano coronal. Así el médico tiene el plano y la secuencia comparativa. T1 sin contraste, T1 con contraste y si hacemos un T1 con FAT-SAT en el mismo plano sin y con contraste, ¿sí? Esas son las generalidades para tener en cuenta con respecto a los planos y las secuencias. No es importante que se sepan todas las secuencias de memoria, pero sí, por ejemplo, saber que en los dos planos más importantes, por ejemplo, el macizo craneofacial, va a ser el plano coronal y el plano axial, ¿sí? El plano sagital, por supuesto que también va a ser importante, pero siempre y cuando se trate de patología medial, es decir, por ejemplo, de la rinofaringe, de la laringe, patología propia del cabum, pero más que nada utilizamos el plano sagital de referencia en T2 en el protocolo de cuello. Con respecto al cuello, tenemos que incluir, ¿sí? Incluir, hasta con la misma bobina, si tenemos una neurovascular, repito, y si no tenemos una neurovascular, podemos utilizar la bobina de cervical, de la columna cervical, y utilizar otro tipo de protocolo, que también en el cuello van a ser de relevancia los planos coronales y los planos axiales.
Repito, el plano sagital si es patología medial. Muy bien. Acá tenemos las estructuras del cuello. Se puede llegar a pedir una angio de vasos extra craneal o angiografía de vasos de cuello, muchas veces pedido después de la resonancia de cuello. A veces piden resonancia de cuello y angioresonancia de cuello. Perfecto. También se hace. Primero se hace la parte sin contraste del cuello, después se hace la parte de la angiografía, que se inyecta el contraste, se hace la toma cuando se están pintando las carótidas y demás, ahora vamos a ver en la parte de cuando vemos angiográfica, y luego se hacen las secuencias post-contraste. Repito, en T1 o en FATSAT T1. Acá lo que están viendo es el sector anatómico del cuello. Acá están viendo la glándula tiroides, que en su sector tiene 4 glandulitas que son las paratiroides, que son las que van a están relacionadas con la secreción del calcio. Acá tenemos una imagen por resonancia magnética en el plano coronal, secuencia supresión grasa. Y acá lo que están evidenciando son los 3 planos del cuello que se denominan, o se van a poder denominar en cualquier estructura, V-pores, que son las ventanas que me permiten trabajar con los planos. Por general, siempre en el plano que yo estoy haciendo se va a encontrar un cuadrado o un rectángulo sobre el plano. Fíjense, en este plano axial, este es el plano sagital y este es el plano coronal. Si yo estoy, por ejemplo, programando el plano sagital desde el axial, ¿sí? Es decir, desde este axial, estoy programando el sagital, que voy desde la parótida, con la inclusión de la misma, de derecha, perdón, ahí está, no me marcaba la flecha, de derecha a izquierda. Lo mismo en el plano coronal, de derecha a izquierda, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, estoy teniendo los 3 planos o los 3 ejes del espacio para poder programar. Por ejemplo, si yo quiero programar un plano coronal, el equipo me permite agarrar el bloque desde esta punta, donde está la punta de la flecha, lo acuesto, para que me entiendan, y me queda en plano coronal, ¿sí? Entonces, este cuadrado se va a ir al cuadrado en el plano que yo estoy eligiendo de corte. Y acá, en este plano sagital, este bloque en el sentido coronal. ¿Se entiende? Y así viceversa. Perfecto. Con respecto a la visualización de la glándula tiroides, que es socia de la glándula hipófisis, del tálamo, del hipotálamo, regula funcionamiento también de las otras glándulas, tiene que ver con también y está relacionada con muchos procesos vitales. Está conformada por un lóbulo derecho, ¿sí? Entonces un esquema, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, están unidas por lo que se denomina istmo, y este es el lóbulo que se denomina lóbulo piramidal, que en algunos pacientes es más prominente que en otros, ¿sí? Bien, acá tenemos la palpación endocrinológica, que generalmente hace la médica o el médico especialista, y luego la palpación, por general, van a pedir, si ven algún tipo de patología, por supuesto, laboratorio, una ecografía y a veces viene acompañado, si ven algún tipo de irregularidad, más que nada con respecto a su estructura, una resonancia magnética de cuello. ¿Estamos? También se puede llegar a pedir, y muchas veces de hecho se hace, tomografía computada de cuello para ver y evidenciar partes blandas, sobre todo glandulares, y muchas veces los ganglios, es decir, estructuras ganglionares. Acá en este esquema les está mostrando un bocio de una patología que ya se está yendo para el tórax endotoráxico, que también hay que cortarlo todo, ¿sí? Bien. Con respecto al plano y a las secuencias de cuello, sin y con contraste. Acá en el cuello, por supuesto que tenemos que tener la señal, ¿sí? En este sector anatómico. Vamos a arrancar con un sagital T2. ¿Por qué sagital T2? También me da la anatomía, pero también me da la composición histoquímica para ver si en el plano sagital ya hay un brillo, ¿sí? Ya hay un brillo. Comenzamos con un sagital T2, vamos a hacer un coronal T1, un coronal T2 y un coronal STIR, es decir, coronal en los 3 colores. Lo mismo que colocamos acá, axial 3 colores, es decir, vamos a hacer axial T1, axial T2 y axial supresión. Difusión en axial, ¿sí? También para evidenciar algún brillo que tenga que ver con alguna patología
supuestamente maligna, supuestamente porque muchas veces son patologías benignas, y vamos a hacer un coronal FATSAT. En este caso, en el cuello por general, el FATSAT, también ponderado en T1, acá me faltó poner T1, es el plano de elección, es el coronal. Para luego hacer un coronal FATSAT T1 con contraste y, como dije, en el caso del macizo craneofacial, tener los dos planos en supresión para que el médico pueda evidenciar la comparación, ¿sí? Entonces, hacemos, repito, comenzamos desde un sagital T2, tres colores en coronal, 3 colores en axial, la difusión y el plano de elección para el FATSAT T1, que es el coronal. Si es o está pedido, por general se pide cuello con contraste, pero puede ser sin contraste. Si está pedido cuello con contraste, hacemos el mismo protocolo que les estoy mencionando. Luego de la inyección endovenosa de contraste, vamos a repetir la secuencia T1 específica en los 3 planos. Y en este caso, si hicimos un coronal FATSAT, otro coronal FATSAT, pero con el contraste. Entonces, el médico, repito, puede evaluar misma secuencia, mismo plano de corte, misma estructura y las mismas características. Entonces, inclusive para presentar el trabajo de manera prolija y diagnóstica, nosotros como técnicos también tenemos que darle muchísima importancia a la presentación, es lo que estoy diciendo, es decir, a la parte del fotografiado. Si tenemos coronales, podemos hacer coronal T1 sin contraste, fotografiarlo con el coronal T1 con contraste. Podemos hacer otra foto del T2 con el STIR y podemos hacer, por ejemplo, otra placa con el coronal FATSAT T1 y con el coronal FATSAT T1 con contraste. Entonces, si encontramos una lesión que puede ser sospechosa o ya lo sabes, o sea, un control, también puede ser un control postquirúrgico de esa misma lesión para ver si se trataba de una lesión maligna, para ver si existe algún tipo de recidiva o no, siempre presentarlos en el mismo plano. Entonces, es muy bueno al trabajar así para el médico que informa y en la parte de la en la parte del fotografiado de la presentación, como antes dije, es muy importante también para el médico que recibe el estudio, ¿sí? Para el médico especialista que lo pidió, para poder entenderlo mucho mejor todavía, ¿sí? Bueno, esto es con respecto a la presentación y demás. Bueno, con esto ya terminamos. Así que damos por terminado esta clase número 8 de resonancia magnética, en donde vimos protocolo específico de cuello y macizo facial. Y si no lo dije, perdón, me parece que ya lo había mencionado en el macizo y no acá en el cuello, tenemos que incluir desde la parte superior, o sea, incluyendo, ¿sí? De la parte superior, incluyendo la rama descendente del maxilar inferior, hasta incluir los primeros cortes de los ápices pulmonares. Ese es el campo de corte, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, chicos, les mando cariños y saludos para todos. Cierro como siempre y damos fin a esta clase número 8.